Así es, Violeta. Pues vamos entrando, si te parece, con los Maxi Abogados, con David Peña y Federico Anaya. Pues tenemos muchos temas ahí que abordar con ellos. Violeta, tú tuviste una entrevista precisamente el viernes con David Peña, donde pues se abordaron pues temas fundamentales, estructurales para nuestro país y que con los Maxi Abogados precisamente pues llevamos años abordándolos de una u otra manera y David Peña pues hizo una exposición interesante y ahora que los vamos a tener a los dos, a Federico Anaya y a David Peña, pues qué mejor, Violeta, porque nos quedó pendiente pues otro de los temas, además de retomar el de la ley de amnistía, pues el de ¿cuál es el otro tema? Perdón, que se me... La de prisión preventiva La oficiosa. prisión preventiva, sí, 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 La yo dije, prisión sí. preventiva oficiosa que quedó pendiente y que, bueno, si me pueden decir si ya están por ahí los Maxi Abogados, David Peña y Federico Anaya, para ir abordándolo ahí a profundidad, porque pues van saliendo más y más temas. De hecho, los comentarios que había hecho también, que tuvo contigo David Peña, Violeta, pues Federico parece ser que tiene también algunas otras cosas que quiere que añadir y comentar, así que pues será siempre útil e importante. Ya se está conectando Federico Anaya, Violeta. Sí, nada más, Ernesto, en lo que se va conectando Federico y entra también David, comentar que vamos a tener una entrevista interesante después de la mesa con uno de los participantes en otro tema del Consejo General de Huelga, de la huelga que tuvimos hace 25 años en la UNAM. Se está celebrando, conmemorando los 25 años y tendremos una entrevista al respecto. Ernesto, nada más era como un paréntesis para que después de la mesa nos puedan acompañar. Sí, pues ya se encuentra con nosotros aquí el maxi abogado Federico Anaya. Federico, buenos días. Buenos días, compañeros, compañeras, ¿cómo han estado? Buenos días aquí, esperándolos, esperándolos. Pues gracias, Federico. David se estará incorporando por audio porque creo que iban en tránsito, así que ahí nos avisan cuando ya ande por ahí. Federico Anaya, pues varios temas que han estado en la palestra durante toda la semana pasada y lo que se avecina de esta. Y uno de esos temas, pues este enorme debate que hay sobre la prisión preventiva oficiosa y los señalamientos que ha hecho pues ya la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, David, precisamente David Peña ha sido también muy crítico, no solo David, eh, pues prácticamente casi todas las organizaciones de derechos humanos, incluyendo Naciones Unidas, han hecho comentarios al respecto. Eh, ¿Cuál es tu valoración sobre esta solicitud, esta propuesta que está haciendo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que pues se oponen a que esta sea suspendida la prisión preventiva oficiosa? ¿Cuál es el balance que tienes sobre el tema? Eh, bueno, primero tal vez es bueno aclarar en dónde es donde estamos discutiendo las cosas, porque todos los temas que mencionaste han ocurrido en realidad en dos espacios. Lo último que dijiste, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, no solamente ella, sino todo el gabinete de seguridad manda una carta, un oficio, a la Suprema Corte de Justicia señalando el peligro que en su opinión representa declarar inconvencional la prisión preventiva oficiosa. Ese es un tema y el lugar donde se está debatiendo es poder ejecutivo y poder judicial. ¿Por qué? David nos lo ha explicado ya varias veces aquí, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya señaló que la prisión preventiva oficiosa, es decir, que haya un catálogo de delitos en la Constitución mexicana que dicen que en automático tiene que dictarse prisión preventiva a una persona que es acusada de el delito, va en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto es inconvencional, esa es la idea.
Por lo tanto, lo que uno esperaría es que la Corte lo que haga sea corregir eso. Y ahí hay dos debates, un debate teórico, jurídico, constitucional, que lo ha dicho Luisa María Alcalde varias veces, y es que el Estado mexicano está obligado efectivamente a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana. Eso es algo que ya no está a discusión. Pero quien tendría que, dentro del Estado mexicano, hacer eso, o sea, cumplir el fallo, no es la Corte, la Suprema Corte de Justicia, sino el Poder Legislativo. Porque lo que tendríamos que hacer es modificar la Constitución y entonces tiene que ser en otro lugar. Y el asunto real, sin embargo, es que desde hace años, desde por lo menos 2011, la Suprema Corte de Justicia mexicana ha estado tomando sentencias de la Corte Interamericana y convirtiéndolas en parte del sistema jurídico. Entonces, eso no ocurrió ahora. Desde hace años, la Suprema Corte Mexicana aplica las sentencias de la Corte Interamericana. Y ahora lo que hace el Poder Ejecutivo y el Legislativo es decir, oye, un momento, tendríamos que ser nosotros, y no solamente nosotros, tendría que incluirse a las legislaturas de los estados, porque lo que tú estás planteando es reformar la Constitución. Bueno, ese es un debate. Pero hay otro debate que se mezcla ahí y es el que ha provocado más enojo en las organizaciones no gubernamentales, que es la idea de que si la Corte se decidiera a decir que la Constitución mexicana viola derechos humanos y por lo tanto no debe aplicarse, porque eso es lo que es, en el otro extremo estaríamos viendo. Y yo quisiera recordar que algunos de los ministros conservadores de la Corte Mexicana, en algún momento sobre este mismo tema, dijeron con toda claridad que ellos no estaban ahí para quitarle hojas a la Constitución. Es decir, que no les toca a ellos decir la Constitución mexicana está en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos. Parece ser que ahora ya hay consenso en la Corte y sí quieren hacer eso. Bueno, ahora les contestan los otros dos poderes, no, no estamos de acuerdo. No te toca a ti, le toca al proceso de reforma constitucional. Bueno, pero estaban en esa discusión, por decirlo así, cuando de pronto la secretaria de Gobernación sacó otro argumento, que es que si ustedes hacen eso y declaran que la prisión preventiva oficiosa está en contra de los derechos humanos y por lo tanto no debe aplicarse, aunque esté en la Constitución, entonces vamos a tener una liberación masiva de personas que están ahorita en prisión. Y aquí se me fue la cifra, me parece que habló de arriba de 60,000 liberados. 68,000. Gracias, 68,000 liberados. Bueno, eso es un argumento retórico, eso es oratoria. Sí, Ujú. eventualmente los beneficiados de una decisión de ese tipo de la Corte serían 68,000 personas, pero la cosa tampoco es tan fácil. Digo, para las personas que inocentemente creen hoy en día que la Suprema Corte de Justicia mexicana es la gran defensora de los derechos humanos, la verdad es que las cosas no suceden así. La misma Corte ha explicado muchas veces que ellos podrían tomar una decisión como la que se está preparando, pero para que en algún momento esas 68,000 personas salgan de prisión, tendrían que pasar muchísimas cosas caso por caso. Entonces, bueno, los que saben cómo funciona el sistema judicial mexicano saben que eso no va a pasar, pero de todas maneras la Secretaría de Gobernación y el Gabinete de Seguridad dijeron, va a ocurrir eso. Y eso causa pánico. ¿Por qué? Porque van a salir todos los delincuentes que están en la cárcel. Ese es un objetivo retórico, una falsedad. Porque aparte de todo, y aquí yo paro, pero veo que todo esto que acabo de decir está conectado con un tema todavía más grave que también hemos discutido en esta mesa de abogados. ¿Quiénes son esos 68,000 que supuestamente van a salir liberados? ¿Y de qué se trata la prisión preventiva oficiosa? Prisión preventiva, para que la audiencia lo recuerde. Son gente que no tiene sentencia,
gente que no se ha demostrado que es culpable, lo cual significa que hay una alta, y yo agregaría muy alta posibilidad de que esas personas, esos miles de personas, sean inocentes que están en prisión. Y por lo tanto, lo lógico sería que los liberaran, ¿verdad? Bueno, ese punto está, es la misma realidad cuando discutes prisión preventiva oficiosa, que es lo que acabo de explicar, pero también es la realidad que está detrás de otro tema que también discutimos la semana pasada, que es la ley de amnistía. Porque la reforma que se hizo, la ley de amnistía federal, lo que permite es que ahora sí el Poder Ejecutivo se meta antes de que haya sentencia y libere a las personas que están en prisión preventiva, pero que no tienen sentencia. Y fíjense, son dos realidades y las estamos discutiendo de dos maneras. En un lado, el Poder Ejecutivo está advirtiendo que hay un gravísimo peligro de que se liberen a todos los malos delincuentes y pone una bandera roja. Y en el otro lado, en el otro tema, el mismo poder, es decir, la misma Secretaría de Gobernación, dice, es una injusticia tremenda que haya tanta gente sin sentencia en la prisión y por eso es bueno que hagamos una ley de amnistía. Estemos atentos, porque es la misma realidad. Gracias, Federico. Pues ya está, David. David, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Porque estás con audio solamente. ¿Nos escuchas, David? Sí, hola Violeta, ¿cómo están todos por allá? Bien, bien, muchísimas gracias, bienvenido. Pues estamos abordando este otro tema que ya no alcanzamos a abordar el día viernes y Federico lo está ligando con también con la ley de amnistía. ¿Cuál es tu visión que tienes, sobre todo en particular sobre esto que decía ahorita muy bien Federico, esta exposición que también hizo la secretaria en la mañanera y decía que esta prisión preventiva oficiosa podría liberar a 68,000 posibles delincuentes? ¿Cuál es tu visión sobre esto, David? Mira, yo me sumaría a lo que decía Federico justo en esta idea de la narrativa, ¿no? Creo que lo que se busca desde el gobierno federal es tener esta narrativa de alerta, ¿cómo decirlo? De riesgo, quizá. Pero lo que me preocupa más es el tema de que lo está dando con información que no es cierta. La secretaria de Gobernación en dos momentos diferentes, en dos conferencias mañaneras, hizo alusión o hizo referencia a varios temas que no son ciertos y que no están, digamos, acorde con lo que realmente está pasando, los procedimientos, el procesamiento de las propuestas al interior de la Suprema Corte de Justicia. Y ahorita quiero aclarar un poco a qué me refiero. Pero en términos generales me parece, insisto, preocupante que la narrativa sea se va a poder liberar a 68,000 personas, ¿no? Cuando incluso la Secretaría de Gobernación el primer día hace una referencia a 68,000 presuntos culpables cuando no existen presuntos culpables. La gente se le presume inocente hasta que se demuestra su culpabilidad, su responsabilidad, es decir, la presunción de inocencia es la que prevalece y no la presunción de culpabilidad. Y creo que me parece que ese es un elemento fundamental en la visión que se tiene o en la perspectiva que se tiene. Tenemos que entender que las personas que están sujetas a una prisión preventiva, ya sea justificada u oficiosa, se presumen inocentes, incluyendo hasta 68,000, que por cierto el dato está mal. Las personas que están privadas de su libertad en prisión preventiva oficiosa son 88,000, no 68,000. Estas 88,000 personas se les presume inocentes. Y por eso, como tú presumes inocente a una persona, tienes que justificar, razonar y con elementos objetivos probar que la única medida para que esa persona pueda seguir el proceso es estando en la cárcel. No sé si me explico, la lógica es invertida. Como la prisión preventiva, la medida de prisión preventiva es la más lesiva, se le dice, digamos, la que más te daña, porque es la que atenta contra tu libertad, es la última medida que se tendría que tomar. Primero tienes que analizar si otras medidas no son las más idóneas, es decir, puedes tener el arraigo domiciliario, puedes tener el brazalete electrónico, la firma periódica, el retiro del pasaporte, bla, bla, bla. Una serie de medidas que puedes tener previo a imponer la medida de privación de la libertad, que es la prisión preventiva.
Por eso lo que se está haciendo o lo que se busca con la decisión de la Corte Interamericana que está procesando la Suprema Corte de Justicia es justo invertir lo que se tiene hoy en el sistema de justicia mexicano en el artículo 19 constitucional. Hoy el artículo 19 constitucional te dice, si hay elementos de posibilidad de que se cometió un delito, de que probablemente tú participaste, tuviste alguna acción en ese delito, yo te mando a la cárcel automáticamente de acuerdo al catálogo del 19 constitucional. De los delitos que están aquí, yo te mando a la cárcel automáticamente. Cuando se inició con el catálogo de delitos del artículo 19 eran 8 delitos, si mal no recuerdo. Hoy tenemos más de 86 distintas conductas delictivas. Es decir, el catálogo del 19 constitucional no es que se haya mantenido como una medida excepcional, sino que se convirtió en una suerte de cajón desastre donde fueron metiendo y metiendo y metiendo más, más delitos. Y hoy tenemos 86, o el último recuento que había hecho, conductas delictivas distintas en el mismo artículo 19 constitucional. Entonces, lo que haces es, tú imputas a una persona, está ese delito en el catálogo y va automáticamente a prisión. Hoy lo que se busca es al revés. Tú imputas a una persona y justificas que la prisión preventiva sea la única medida que puede garantizar el proceso, resguardar la seguridad de las víctimas o evitar que la persona se dé a la fuga. Insisto, la narrativa no tendríamos que centrarla en van a salir o no, o pueden salir o no. La discusión tendría que ser, ¿hay elementos objetivos para mantener a esas personas en la cárcel en prisión preventiva? Sí o no. Y hacia allá va la discusión de la Suprema Corte. La propuesta que tiene el ministro Pardo es vayamos a generar una discusión en la que se revise caso por caso. De estos 68,000 u 88,000, vamos a revisar en qué caso sí es la única medida o la medida más idónea, la prisión preventiva, o si pudieran existir otras medidas para que continúe con el proceso. Insisto, esto no implica ni la liberación automática, ni que esas 68,000 u 88,000 personas sean responsables, no han sido sentenciados, no están juzgadas, no están juzgados, no se les ha demostrado su responsabilidad. Entonces, colocar la narrativa en es un riesgo de seguridad nacional me parece profundamente peligroso, justo porque lo que nosotros necesitamos garantizar es el respeto a los derechos humanos de esas personas. ¿Algún porcentaje de ellas será responsable o culpable? Sí, bueno, que se les demuestre y se vea la prisión, la pena de prisión que ameriten, pero no antes de que el Estado les haya demostrado su responsabilidad. Me parece que ese es un punto central de la discusión y que quería colocarlo porque a veces se nos pierde en el tema de la discusión y en la narrativa. Ya, gracias, David. No sé si quieres complementar algo de los señalamientos que está haciendo David. Federico, añadiría esta otra parte que a mí, perdón, pero me costaba muchísimo trabajo escuchar a Luisa María Alcalde hablando de, pues, palabras más, palabras menos, pues las leyes internacionales de ninguna manera pueden estar por encima de las leyes de nuestro país, este, y prácticamente pues negando el derecho internacional. eh, Palabras más, palabras menos de Luisa María Alcalde, pues tenemos el video, lo podemos poner en un ratito ahí sobre ese tema, pero no sé cuál es tu valoración en ese punto, Federico. A ver, Ernesto, en ese momento cuando tú hiciste esa pregunta, nos estamos todos en la mesa arriesgando a la esquizofrenia, porque cuando discutimos los asuntos de Ecuador, o el lawfare, hemos dicho que el sistema interamericano, el derecho internacional, también está siendo utilizado para perseguir a los enemigos políticos. De hecho, nada más un ejemplo súper reciente. Eh, Nuestro pleito con Ecuador es porque México le concedió su asilo a Glass, ex vicepresidente de Ecuador, con Correa. Bueno, resulta que en un caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la mayoría de la Corte tomó la decisión de que el presidente Correa había violado los derechos de la prensa, pero durante el debate, uno de los jueces de la Corte Interamericana, Zaffaroni,
decidió ir en disidencia y dio un voto particular. Explico, cuando una corte, que tiene muchas personas, tiene que tomar una decisión difícil, se forma una mayoría y se toma la decisión por mayoría. Pero quien esté en la minoría tiene el derecho de hacer un voto particular y ese voto particular se pega a la sentencia. Es decir, es un criterio que no ganó, pero que se discutió. Bueno, y Zaffaroni dice, con todas sus palabras, en Ecuador tenemos lawfare y por tanto estamos aplicando equivocadamente el derecho internacional para castigar a la oposición política del actual gobierno de Ecuador. Y eso es una violación también a los derechos humanos. Estoy resumiendo muchísimo las posiciones, pero el asunto es, Ernesto, que el derecho internacional tampoco es la panacea, no es perfecto. A mí no me espanta oír a una secretaria de Gobernación defendiendo el derecho nacional en contra del derecho internacional. Otra vez, igual que dijo David Peña sobre la prisión preventiva que tenemos que ver en cada uno de los 88,000 casos, caso por caso, tenemos que ver ese debate, derecho nacional contra derecho internacional, en cada caso. Lo que sí es cansado, a mí no me indigna tanto, pero sí es cansado, es oír que nos reciclen el viejo nacionalismo. Y el viejo nacionalismo priista, le pongo su apellido, nacionalismo priista, siempre decía, el coco es lo internacional. Nosotros tenemos una constitución perfecta. Y yo entiendo por qué se espantó Ernesto, porque cuando oímos a Luisa María Alcalde hacer ese argumento, empezó a sonar a eso. Bueno, no es exacto, yo creo que ahí tampoco tenemos que espantarnos de más, porque en las mismas dos conferencias, Luisa María Alcalde regresó al tema. Por eso hacía yo la liga de los dos temas. Prisión preventiva oficiosa, un mal discurso nacionalista de viejo corte priista puede decir, primero está la Constitución mexicana y qué lástima que aquí tengamos tantos delitos de prisión preventiva oficiosa, eso es lo que tiene que imperar. Esa es una manera de decir las cosas. Y el Gabinete de Seguridad casi está diciéndole eso a la Suprema Corte. Como ya nos explicó David, la Suprema Corte dice, no, yo no quiero liberar a 88,000 ni a 68,000 de un golpe, tenemos que ponernos a discutir caso por caso. Bueno, pero el problema real es que en el año 2022, de acuerdo con el INEGI y el Economista, teníamos 226,000 personas sin sentencia en prisión. Y ese número probablemente está alrededor de los 88,000 que decía. Ahora, y ese tema, que es el otro que dije yo, que es personas sin sentencia, que llevan más de 2 años, que es el máximo constitucional de prisión preventiva. Por cierto, eso también habría que decirlo, Ernesto, porque lo dijo la secretaria de Gobernación. El problema es que por un lado queremos declarar inconvencional la Constitución en una cosa y por otro lado no estamos cumpliendo la Constitución en el otro. Oye, Federico, si te parece, pasamos ese fragmentito del video y lo sí, para que lo podamos oír. Órale. Nacionales no implica que los estados renuncien a su soberanía ni a su derecho a autodeterminarse. En el caso de México, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y se ejerce a través de los poderes del Estado y de sus representantes populares conforme al pacto federal que establece nuestra Constitución. Es decir, ningún Estado, gobierno, organismo o tribunal extranjero puede ordenarle a México modificar su Constitución, modificar su régimen político ni su forma de gobierno. Hacerlo sería un acto inadmisible de injerencia. ¿Y a quién le toca defender nuestra Constitución? Precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque aunque la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma jerarquía y deben interpretarse todos de manera armónica, cuando una norma internacional se opone a una norma constitucional, debe prevalecer siempre
nuestra Constitución. Este ha sido el criterio que se ha tomado por la propia Corte en anteriores ocasiones, e incluso el ministro ponente, el ministro Pardo, ha interpretado de esta manera, y es quien hoy está proponiendo invalidar este artículo constitucional. En este sentido, también el artículo 9 de la Ley sobre la celebración de tratados señala que México no puede reconocer resoluciones de organismos internacionales cuando esté de por medio la seguridad del Estado, el orden público o cualquier otro interés general de la nación. Finalmente, la Suprema Corte se excede al anular una disposición constitucional cuando la única facultada para reformar o para eliminar un artículo de la Constitución es el Congreso de la Unión a través de los diputados y los senadores con 2/3 partes. A ver, estuvo perfecto. Es exactamente la línea argumental que estaba yo diciendo. El que está obligado a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana es el Estado mexicano. Si la resolución de la Corte Interamericana implica una modificación constitucional, quien tiene que cumplir eso es el Congreso, las dos cámaras y las legislaturas de los estados, no la Suprema Corte. Y de hecho, qué bueno que lo pusiste el video, Luisa María dice, eso es lo que la Corte ha estado diciendo hasta ahora. Lo que está cambiando, o empezando a cambiar, es el criterio de la Corte. La Corte dice, yo también puedo, a nombre de la Convención Interamericana y de una sentencia, puedo dejar de aplicar la Constitución política. Y regreso al punto donde estaba, Ernesto. El problema es ese. Estamos bien preocupados por el catálogo de delitos que están en prisión preventiva oficiosa en el artículo 19 de la Constitución, que aumentó. Pero nadie parece preocuparse de la orden constitucional que dice que nadie debe estar en prisión preventiva, oficiosa o justificada, cualquiera de las dos, más de 2 años. Y la inmensa mayoría de las personas que están sufriendo prisión preventiva están en esa condición. Cuando, como nos explicó David, hay otras maneras de asegurar que esas personas sigan adelante con su proceso penal, en libertad, con medidas de seguridad distintas que la prisión. A ver, ahora yo me sigo. Perdón, mi querida Violeta. A ver, a mí sí me parece, yo sí creo que es importante puntualizar y difiero con lo que dice Federico en bastantes puntos. A ver, primero porque la secretaria hace referencia a las sentencias o resoluciones internacionales como una forma de injerencia en la vida política, en la vida nacional, digamos, ¿no? La competencia de los tribunales internacionales y de los organismos internacionales ha sido adoptada en diferentes momentos de la historia por el Estado mexicano, es decir, se participan en esas asambleas internacionales, se elabora un documento, se somete a consideración del Senado, que es quien representa a la República, digamos, en la Federación, se somete a consideración del Ejecutivo Federal, y estos dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, son los que asumen la competencia. Es decir, se circunscriben, o más bien se suscriben los documentos y asumen esa competencia. Es decir, la competencia de los tribunales internacionales no está por imposición de los tribunales internacionales. Cada país, en ejercicio de su propia soberanía y de su propio mandamiento local, adopta y acepta esas resoluciones internacionales. Y aquí me parece un ejemplo muy claro. La secretaria de Relaciones Exteriores cuestiona la sentencia de la Corte Interamericana, mientras una semana antes la canciller Alicia Bárcena invocaba a la comunidad internacional para que acompañaran la denuncia de México en la Corte Internacional de Justicia contra Ecuador, por el caso del allanamiento de la embajada.
Es decir, para que veamos nada más como la parte de la contradicción en términos narrativos. Yo no estoy diciendo que el Estado no sepa lo que representa, sino por eso me voy a la narrativa, la construcción de la narrativa. Una semana antes se invocó a todos los países del mundo a que acompañaran la denuncia de México en la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es un tribunal internacional cuya competencia aceptó México, cuyas decisiones acepta México. Y una semana después dice, si hay una sentencia de una corte internacional, la Corte Interamericana, es un acto de injerencia contra México. No sé si me explico el punto de la contradicción, A ver, ¿por qué no? Por eso, porque una cosa es reconocer la jurisdicción de los tribunales, y en eso tienes toda la razón. Lo hizo el presidente, que es electo democráticamente, y lo hizo el Senado, que es electo democráticamente. Y una cosa completamente distinta, aunque es parte de el tema, son las resoluciones que nacen de esos tribunales a los que les reconocimos la jurisdicción. Pero entonces, si reconoces al tribunal, ni modo que no reconozcas las resoluciones. No, no, porque ahí hay un problema. Y ojo, no estoy ¿Cuál? diciendo que no haya contradicciones, estoy diciendo que hay un problema. Porque cuando tú reconoces la jurisdicción de un tribunal de derechos humanos, tú deberías haber sabido, y ojo, y ahí es parte de tu argumento, tú cuando lo aprobaste, la jurisdicción, debías haber sabido que ese tribunal algún día se iba a tropezar con tu constitución e iba a tener que discutir si esa constitución viola o no viola derechos humanos. Eso, la resolución específica, la sentencia que dice modifica tu constitución, no es exactamente lo que desea el poder democráticamente electo. Pero esta contradicción se resuelve democráticamente. Como el Estado es el que tiene que cumplir la sentencia, quien tiene que modificar la Constitución son los poderes democráticos, no la Corte. Espérame, yo todavía no llego a ese punto, ahí voy para allá. Nada más en el tema anterior para el cierre, justo. Si se reconoce como México, como soberanía, la competencia del tribunal, punto. O sea, no puedes decir esta sentencia sí y esta sentencia no, porque si no, es ahí parejo, ¿no? Todas las sentencias se tienen que cumplir. Bueno, uno, dos. En el tema del contenido de la sentencia dice específicamente, en materia de prisión preventiva y arraigo, adecuar el marco normativo, incluyendo el texto constitucional, para que sea acorde con la normatividad en materia de derechos humanos y la interpretación de libertad personal, presunción de inocencia, tal, ¿va? O sea, así dice la Corte, la sentencia de la Corte en el caso de Daniel García y otro contra México. Y hay otro apartado de las consideraciones de la propia Corte en donde se dice y se explicita en tanto se avanza con la reforma o con las reformas, el Poder Judicial podrá, en el ámbito de sus competencias, hacer un ejercicio de control de convencionalidad. ¿A qué se le llama control de convencionalidad? El artículo primero de la Constitución te dice que todos los tratados internacionales forman parte del derecho mexicano, todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos forman parte del derecho nacional, digamos, tienen el mismo rango constitucional que la Constitución valga, ¿no? Tienen el mismo rango constitucional, perdón. Ahora, en el propio artículo primero constitucional, se establece un principio de análisis de convencionalidad o lo que se llama control de convencionalidad. Esto es la posibilidad de que los jueces del Poder Judicial, juezas, magistrados, ministros, hagan un ejercicio de control de convencionalidad para ver si la norma o la disposición que está vigente es, digamos, es coincidente o es respetuosa de los derechos humanos en términos de los tratados internacionales. A eso se le llama un control de convencionalidad. Tú verificas que el acto o la norma sea convencional. La Corte en este momento, en la propuesta de resolución 3/2023, dice, Poder Judicial, todo el Poder Judicial, hagan este ejercicio de control de convencionalidad. Y como la Corte Interamericana ya nos dijo que el texto del 19 es contrario a la Convención Americana, entonces nosotros como Poder Judicial hagamos una interpretación que, es, que permita que la prisión preventiva sea acorde con los tratados internacionales. No sé si me explico. Lo que dice es, hagamos como Poder Judicial un ejercicio de interpretación para que ese 19 constitucional, mientras esté en la Constitución, pues va a seguir en la Constitución.
Pero la interpretación de ese artículo sí la podemos hacer como Poder Judicial, porque además quienes interpretan el texto constitucional es la Suprema Corte y quienes interpretan los textos en términos legales son el Poder Judicial. Sí le compete al Poder Judicial hacer esa interpretación. Y por eso la propuesta de formulación de la Suprema Corte es, no dice derogues el artículo 19, no dice elimines el artículo 19, no. La propuesta de redacción es, como está el texto en la literalidad del 19, es inaplicable porque la Corte Interamericana ya dijo que es violatorio de los derechos humanos. Entonces hagamos una interpretación para hacerlo aplicable. Y la propuesta es que toda la prisión sea preventiva, sea justificada. Dejemos lo de oficioso y de lo de automático. La propuesta de la Corte es, jueces, ministras, magistrados, hagamos que la prisión preventiva, toda la prisión preventiva, sea justificada. Esa es la propuesta de la resolución de la Corte. O sea, no está diciendo Estado mexicano incumpliste, Congreso de la Unión incumpliste, Poder Ejecutivo, no. La parte que me toca a mí, que es la interpretación, mi propuesta de interpretación, dice el ministro Pardo, es esta. Y yo les comparto que la propuesta de interpretación es esta. Y en el mismo sentido, perdón, para terminar, hoy se cumple justo, en abril se cumplió un año ya de que la sentencia fue notificada al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, ¿sí? El Poder Legislativo no ha presentado ni una sola reforma, iniciativa o foro de debate o algo para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte. El Ejecutivo Federal, contrario a lo que podríamos pensar, lo que ha presentado son reformas para meter más delitos al 19 constitucional, no para reformarlo. Y el Poder Judicial, que es el que asume su parte que le corresponde de interpretación, es el que está presentando esta propuesta. Insisto, no suple las otras partes del Estado. Gracias, David. Mismo, de poderes, perdón, me fui un poquito, no desplaza a los otros poderes, no les revoca de sus obligaciones, digamos, simplemente dice, lo que a mí me toca como Poder Judicial es esta interpretación, yo lo voy a hacer, y esa es mi propuesta. Que se reforme el artículo 19, pues cuando el Congreso quiera. Si se va a eliminar o no, si hay una derogación o no, pues también el presidente tiene facultades ahí para hacerlo. No lo han hecho, pues dice la Corte, pues ahí se queda, eso lo harán en algún momento o no lo harán. Lo que a mí me toca es la interpretación, esa interpretación que a mí me corresponde, esta propuesta, insisto, y es derivada de un procedimiento igual. La secretaria dijo que la Corte había atraído la sentencia internacional, no se atrajo, hay un procedimiento de notificación, se le notifica a Relaciones Exteriores se la manda a cada uno de los poderes, y hay un oficio de notificación, la Corte tiene un procedimiento interno que se llama recepción de sentencias internacionales, un procedimiento regulado, un procedimiento con tiempos, un procedimiento, o sea, está todo regulado, no es que la Corte en sí misma se haya metido y dicho, a ver, ¿en qué me toca? ¿En qué me meto? No, hay un procedimiento normado desde Relaciones Exteriores, hay un procedimiento normado al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y derivado de esos procedimientos es que se tiene hoy este proyecto de resolución del 03-2023, insisto, que es derivado de un proceso interno de la Corte que se llama recepción de sentencias internacionales. ¿Qué vamos a hacer con esa sentencia internacional? Y se hace el estudio, perdón por el abuso del tiempo, se hace el estudio de cada sentencia internacional, se hace un estudio al interior de la Corte si le compete o no cumplir. Hay apartados de la sentencia que se tengan que cumplir o no. En el caso de Digno Ochoa, se notifica la sentencia de Digno Ochoa a la Suprema Corte y la Suprema Corte lo turna a un ministro y el ministro presenta un proyecto y dice, de la lectura de la sentencia de Digno Ochoa no se desprende ninguna obligación para el Poder Judicial. Por lo tanto, no tenemos que pronunciarnos al respecto. Insisto, porque no tenía vela en el entierro literalmente el Poder Judicial. Y entonces, en el caso de Digna, no hay un procedimiento como este, porque la Corte no tenía que pronunciarse, ¿no? Por eso es un poco para clarificar toda esta parte de los procedimientos. Disculpen el abuso del tiempo en el micrófono. Pues ya me partí, creo que te toca, Ernesto, ¿no? No, vas, Violeta. Pues, Federico, hay un tema importante, digo, esto que están diciendo ustedes nos parece fundamental, pero tú has estado comentando de la ley de amnistía y hay un tema que se teje con lo de la ley de amnistía, que es el caso de Ayotzinapa, ¿no? Digo, tú lo has estado planteando aquí como que podría, pues, dar salida a todos estos hombres y mujeres que se encuentran
encarcelados y que muchos de ellos no tienen sentencia y que se podría pues dar salida con esta ley de amnistía en algunos casos. Pero el presidente y me parece que la secretaria ha sido enfática en decir, pues esto lo hacemos en el contexto de que pues puede haber personas encarceladas que tengan información de dónde, de cuál fue el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa y de otros casos, y con esta ley de amnistía, pues ellos podrían tener este beneficio. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Y en este sentido, decir, pues podríamos tener, llegar a un compromiso y cumplir un compromiso que hicimos como gobierno federal, que fue decir, pues, dónde estaban, dónde quedaron los estudiantes. ¿Qué decir sobre esto, Federico? Bueno, mira, de entrada yo no quisiera agregar ni contradecir lo que ya dijo David aquí el viernes pasado. Sí. Porque aparte de todo, por lo que nos explicó David el viernes, desde que se presentó la iniciativa para reformar la ley de amnistía federal, se explicó que esto podría ayudar precisamente para avanzar en el caso Ayotzinapa. Ujú, Sin duda, o sea, esa dimensión de la reforma de la ley de amnistía existe. Pero a mí me parece que también tenemos que recordar la otra tragedia. O sea, tenemos decenas de miles. Quedémonos con la cifra de los 88 o 68 mil que hablamos hace un momento. ujú, Tenemos decenas de miles de presos y presas en penitenciarías mexicanas que no tienen sentencia y han pasado ya los 2 años que la Constitución dice que es el máximo de prisión preventiva. Y mira, la pregunta es, cuando avanzó la ley de amnistía, ¿cómo la recibió la oposición? La oposición, vean ustedes en el Senado, dijo, lo que se pretende es darle coba o facilitarle la vida al crimen organizado. ¿Por qué? Porque siempre se ve mal políticamente que tú apoyes algo a los, entre comillas, criminales. Y en la cultura popular, quien está en prisión por algo debe estar, ¿verdad? Ese es el dicho normal. Por lo tanto, decir que vamos a amnistiar a alguien siempre suena a que vamos a ser suaves con los criminales. Y políticamente eso es un horror. Electoralmente es una maldición. Entonces, cuando alguien diga, vamos a hacer una ley de amnistía, lo que ayuda electoralmente es decir, no, estamos en contra, lo que tú quieres es liberar a tus aliados los criminales. Eso fue lo que dijo la oposición de derechas en el Senado sobre la ley de amnistía. Ahora, esa misma oposición de derechas dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene toda la razón al hacer lo que está haciendo. Ahora, ¿qué digo yo? Yo digo que David tiene razón. La Corte encontró un arreglo a la mitad del camino que es, vamos a dar un criterio que le permita en cada caso interpretar a cada juez la situación de cada preso. Eso está ujú, bien, eso es razonable. Pero en el discurso electoral del año electoral 2024, lo que todo el mundo está diciendo es, unos atacan a los otros con el mismo argumento. Igual que la oposición en el Senado dijo, ley de amnistía lo que quieres es liberar a los criminales. ujú, La Secretaría de Gobernación le dice a la Corte, lo que tú quieres es liberar a los criminales. ujú, Ahora, ¿tendríamos que haber estado discutiendo esto ahora? No, por cierto. Cuando los ministros de la Corte dijeron que ellos no le iban a arrancar hojas a la Constitución, estábamos a la mitad del año 2022. La sentencia de la Corte Interamericana, que pone en cuestión la prisión preventiva oficiosa, es de abril de 2023. Y nos acaba de decir David, ya pasó un año. Perdón, o uno de los defectos genéticos, estructurales de la Suprema Corte de Justicia mexicana es que son lentos y obtusos. Empezaron a discutir ese asunto a mediados del año 2022. Les llegó la resolución, sentencia de la Corte Interamericana en abril de 2023 y estamos en abril de 2024 apenas discutiendo lo que estamos discutiendo. Perdóname, una explicación neutral es que
son lentos y obtusos como siempre han sido, ¿verdad? Pero la otra es que era mejor discutirlo en año electoral, ¿no? Mm, Con todo respeto. O mm. sea, la Corte es, y vean ustedes a los jueces y magistrados que son parte de las asociaciones civiles de jueces y magistrados, tuiteando, nosotros somos los defensores de tus derechos humanos. Perdón, pero eso es campaña política y el haberse atrasado hasta ahora a discutir eso, cuando hubieran podido declarar inconvencional la mala aplicación del artículo 19 constitucional, porque no pueden reformar la Constitución. Lo hubieran podido hacer en verano del año 2022. Ah, pero ese año no es electoralmente importante. Ese es mi problema con el debate. Y sí, sin duda, Luisa María Alcalde está utilizando el discurso del punitivismo penal con razón electoral. Dice, ellos quieren liberar a los criminales. Y la oposición de derechas en el Senado le contesta exactamente igual con la ley de amnistía al gobierno obradorista. Es un mal año, los años electorales son pésimos para discutir eso. Mi Ya, punto es que la Corte pudo haberlo discutido hace 2 años. ya, gracias, gracias, Federico. Pues David, hay un mundo ahí de temas y por lo que puedo aventurar un poquito, que ya después creo que tendremos que hacer alguna tertulia para abordar el tema con los maxi abogados, para pues ver también los ángulos, diferencias, coincidencias en esto. Por lo que adivino, Federico, dices, bueno, no voy a contradecir lo que David dijo el viernes, o sea, que me imagino, no sé si tienes algunas diferencias adicionales o no, pero pues me parece que es un tema bastante importante para abordarlo a profundidad. Ya nos pondremos de acuerdo ahí sobre ese respecto. Quisiera incorporar también un poquito de la audiencia que dice, güey, Rotadoer, pero entonces los jueces deben de liberar a todos los que están en la cárcel de manera preventiva y que además ya tienen más de 2 años sin ser sentenciados. Magnífica pregunta. Yo digo sí, de inmediato, porque la Constitución lo manda. Y si los jueces y los ministerios públicos no hicieron bien su trabajo, lástima. Ahí yo difiero. ¿Qué Para que onda? vean ¿De qué lado estás? Venga, venga, no, venga. no, 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 no difiero en que sea automática la liberación, sino que una vez que se vence el plazo, tú haces una audiencia, convocas una audiencia y verifica el juez si en el transcurso de ese plazo, el tiempo que se ha perdido, digamos, es, por ejemplo, por ejercicio de la defensa de la persona imputada. Entonces, haces un ejercicio sobre los plazos de los tiempos que se han presentado. Por ejemplo, tú dices, se presentó una apelación por parte de la defensa del imputado, de la persona que está imputada, y no pudimos avanzar en el proceso 6 meses. Esos 6 meses no son imputables al sistema judicial, sino que se le cargan, digamos, al acusado o al imputado en este caso, ¿no? Y si dice, y después en el segundo año presentó un amparo que se tardó 1 año en resolverse o 2 años en resolverse y no pudimos avanzar en el juicio, entonces el juez revisa y dice, si estas medidas, estas acciones fueron en ejercicio de la defensa, es legítimo derecho de la defensa, valga la redundancia, de defenderse, no vamos a limitar el derecho a la defensa, pero los plazos no se pueden computar día a día, porque en el ejercicio de esa defensa el Poder Judicial no pudo avanzar con el juicio. Entonces eso se mete a debate, igual se mete a debate, y en el debate es que se resuelve si efectivamente ese plazo es imputable al Poder Judicial. Ahí sí coincido con Federico, si el plazo es imputable al Poder Judicial, tiene que salir. Cambiar la medida no implica exonerarlo, liberarlo y que se vaya a su casa. Cambias la medida, ya no tiene prisión preventiva y le cambias por otra medida, pero puede seguir el proceso en libertad. Si eso es imputable al sistema judicial. Si no, como ponía el ejemplo, si es imputable, digamos, es carga la defensa, se hace una revisión y se dice, no, señor, de estos 3 años y medio que lleva usted, 2 años nos paró el juicio porque lleva tanto tiempo, ¿no? A mí me pasó un caso en Puebla, las muchachas que estaban detenidas llevaban 4 años ya en prisión preventiva, pedimos la audiencia de revisión porque ya se había pasado en exceso, digamos, los 2 años, se hizo la revisión, se convalidó, digamos, que 2 años habían sido parte de la defensa y 2 años no, y faltaban como 3 meses para cumplirse el plazo de los 2 años, se cumplieron ese plazo de los 3 meses solo imputables al sistema de justicia, se volvió a pedir la audiencia y ahí se le dijo al juez, ahora sí, ya pasaron 2 años de plazo, aunque llevamos 4 años y medio presas,
ya pasaron los 2 años de plazo imputable al sistema de justicia y tienes que cambiarles la medida. Y el juez le cambió la medida y siguen su proceso ahora en libertad, justo a partir de este ejercicio caso por caso. Por eso insistimos, o yo insisto mucho en que la revisión tiene que hacerse caso por caso, no puede ser a rajatabla. Todos estos van para adentro, todos estos van para afuera, no, es caso por caso. Eh, una cosa, Ernesto, yo por eso no quiero contradecir a David, porque estamos de acuerdo, lo que acaba de decir David es completamente cierto. El problema es que la cosa siempre es más complicada. Y para seguir con la pregunta de Rotadoer, nuestra constitución en 1917, que era un país muchísimo más sencillo, de entrada tenía una décima parte de la población que tenemos ahora, o menos, eh, los revolucionarios que estaban tan molestos por el abuso judicial del porfiriato, metieron en la Constitución no solamente este asunto del límite de tiempo que puedes estar en prisión sin recibir sentencia, le agregaron un castigo los constituyentes originales y decían, una vez que pasa el plazo, tienen que liberarlos, sí o sí liberarlos, lo que yo dije ahorita en mi respuesta y que la sostengo. Y los alcaldes de la prisión que no liberen a los presos deberán ser castigados de la misma manera. Es más, y tú leías, estoy simplificando mucho, tú leías la Constitución original y podías interpretar que los jueces que se tardaron, el Ministerio Público que hizo mal su trabajo y que tuvieron injustamente o más del tiempo a el acusado en prisión preventiva, también los iban a meter a la cárcel. O sea, ojo, es 1917, hubo una bola revolucionaria y los constituyentes estaban muy enojados con los abusos. Entonces, no solamente era pongo un límite, sino el que se pase del límite lo voy a castigar igual, no más por pasarse del límite. Eso ya lo quitamos, nadie se dio cuenta. Desapareció, me parece, en la reforma del sistema penal de 2008, pero lo saco a colación por algo, porque si ustedes oyen lo que acaba de decir David, tenemos que estar de acuerdo, tiene que ser caso por caso, sin duda. Pero también suena al gremio de los abogados que se las ingenian para que nadie sea realmente responsable, o sea, bien difícil encontrar quién es el responsable de que una persona lleva más de 2 años en prisión. Y pensémoslo en términos sociales. ¿Quiénes son las personas que tienen la oportunidad de hacer lo que nos describió en el caso concreto David? Ir, pedir la nueva audiencia, esperar que pasen los 3 meses, tener bien claro el caso, decirle juez, ahora sí. Solo los que tienen la suerte o el privilegio económico de tener abogados que lo hagan. Y cuando eso lo multiplicas por, habíamos dicho que nos gustaba 68,000 o 88,000 personas. 68,000. Bueno, entonces esto es para regresar a la Constitución 17 y mandarlos al bote a todos, ¿verdad? Y liberar a todos los demás. Porque la injusticia sería más grave teniéndolos en prisión que liberándolos. Yo pensé que Federico iba a decir, no quiero contradecir a David porque se contradice él mismo. Entonces, que me iba a dejar, que me iba a exonerar de mis propias contradicciones, pero no, creo que ese es el punto, ¿no? Digo, volver a colocar como y la que relevancia es más complicado el asunto, porque tienes razón. Claro, claro, y la relevancia de esto yo decía, de que se revise caso por caso. Podemos estar de acuerdo, ¿no? En el planteamiento, en la estructura, pero me parece que es indispensable que se revise caso por caso en lo individual. Exacto. Y David, nada más completando eso, las leyes de amnistía, las mejores que han salido, también son caso por caso, nada más que en otro lugar. O sea, el Poder Ejecutivo ahora va a tener el poder de ir liberando, pero tiene que hacerlo caso por caso. A menos de que les entre el espíritu de Hidalgo, como hace rato llegó conmigo y dijo, salgan todos los de la prisión de inmediato, que siempre es bonito, pero no, siempre es caso por caso. Pues Así bueno. el padre Hidalgo sí rompió las puertas de la cárcel y sacó a todo. Y salieron algunos que eran psicópatas, por cierto. Bueno, pues estamos llegando al final, mis queridos Maxi Abogados. No sé si quieres comentar algo para cerrar, David. Mira, yo creo que nada más para ir cerrando, creo que hay un debate, se va a seguir este debate sobre el tema de prisión preventiva oficiosa, va a seguir el debate en los próximos días, semanas. Yo veo complicado que se pueda
discutir antes de la elección. Está listado, creo que para el 25 de mayo, 24 o 25 de mayo en la Suprema Corte. Y ahí, bueno, yo creo que va a ser difícil que se discute este tema 5 o 6 días antes de la elección. Yo honestamente lo veo complicado. Yo más bien vaticino que se va a ir después de las elecciones, pero que pues el debate va a seguir abierto, ¿no? Y creo que hay que irlo colocando así, o sea, me parece que tomar esta posición de si está bien o está mal, yo creo que con los detalles, con los datos, ir haciendo esta explicación didáctica, creo que nos va a permitir ir cambiando también esta imagen que tenemos, ¿no? De como sociedad, de que solo la cárcel es el único castigo, a más años de cárcel es mejor justicia, a más severidad, de más cárceles severas es mejor sistema de justicia. Creo que hay que ir cambiando esa visión justo porque no es una visión que nos ayude como sociedad a hacer este modelo distinto de transición hacia el respeto a los derechos humanos, ¿no? Creo que es un ejercicio. Y finalmente, el tema de la Corte Interamericana, la forma en la que se van a cumplir las sentencias, el Estado mexicano tiene que presentar un informe de avances sobre lo que ha hecho para cumplir esta sentencia, en particular la de Daniel García. Yo les voy a compartir, cuando mande el Estado mexicano su informe de avances, se los voy a compartir en primicia en este bonito su espacio Momentum, para que podamos compartir cuáles son esos avances del Estado mexicano que habrá reportado a la Corte Interamericana. Gracias, David. Federico, yo sé que estamos cerrando, pero en 2, 3 minutitos tu visión sobre la ley de amparo, que esa es otra de las leyes también que se va a discutir, que ya fue aprobada en el Senado y que va esta modificación a la Cámara de Diputados. Quiero denunciar que la doctora Núñez es una muy buena académica, que al final de la clase pide que Metió mencionemos una un tema pregunta para que la no siguiente. venía en el examen. Exactamente. No, pero qué bueno que lo dices. Nada más un detalle. El gran debate de la ley de amparo es si se pueden suspender o no suspender este, normas eh, generales, porque no Ujú. queremos que los jueces anden suspendiendo lo que democráticamente decidieron sobre la ley eléctrica, por ejemplo, sobre la ley minera, Exacto. los diputados. Ahí todos estamos de acuerdo, la izquierda levanta las banderas rojas y decimos estamos de acuerdo con que no haya suspensión. Ok, estamos de acuerdo. La derecha se enoja y dice que esa regla de prohibir las suspensiones es una cosa mala, ¿verdad? Y sacan sus banderas blancas y dicen tenemos que defender la suspensión. Ujú. Bueno, problema. Y le pido a la audiencia que vayan a la internet, saquen la ley de amparo. El artículo, uno de los dos artículos que se modificaron es el 129 de la ley de amparo. Vayan al 129, le ponen buscador 129, llegan al 129, pero ya no lean el 129, de eso ya discutimos. Ujú. Súbanse al último párrafo del 128. El último párrafo del 128 dice que el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia, que son dos órganos autónomos creados por los neoliberales, cuando tomen cualquier tipo de decisión, jamás procederá a la suspensión de amparo en contra de esas decisiones. Nadie ha dicho eso. El senador Monreal no propuso que quitemos esas suspensiones. ¿Por qué? Porque hay una parte de la izquierda parlamentaria que sigue acariciando a los neoliberales que están en los órganos autónomos creados por el neoliberalismo. Entonces, la derecha se rasga las vestiduras porque ya no se van a poder suspender normas generales o actos por ley de amparo con la nueva reforma, pero por supuesto que no dice que sí se siguen, que sigue vigente la prohibición de suspensiones contra IFETEL o contra COFESE. ¿Por qué? Porque son de ellos. Mi comentario es nada más para decir que si la siguiente clase, la doctora Núñez quiere que discutamos esto, yo lo que creo es que vamos a encontrar en este tema que otra vez derechas e izquierdas, a según les conviene, van a levantar una bandera u otra. Mi opinión personal es que las suspensiones, cuando se hacen de manera general, erga omnes para todos, tienen que estar súper justificadas y no deberían ser decisión de un solo juez. Y otra vez es lo que decía David en el otro tema, caso por caso, y para eso la Suprema Corte es Suprema Corte y puede atraer asuntos y decir,
yo voy a tomar la decisión de si vale la pena o no suspender de manera general, para que asuman la responsabilidad política de ser ellos quienes defendieron a los mineros, a todos, o a todos los empresarios eléctricos. Pero no deberíamos, y ahí sí es una opinión más dura, en contra de la reforma de ley de amparo mía. Si vamos a limpiar la ley de amparo, hay que limpiarla toda, incluye el 128 último párrafo, que tiene exactamente lo mismo, y sin embargo ese no lo toca. Bueno, yo tengo otra pregunta no, no es cierto. No, ya los vamos a dejar vivir en paz. Pues mi querido Federico, mi querido David, como siempre, muchísimas gracias. Y ahí nos estamos comunicando. Cuídense, hasta luego. Gracias a ustedes, Muchas saludos, saludos a gracias, a la gracias, audiencia. Federico. Federico Gracias. estaba como Mafalda hoy. Esa pregunta que venía en el examen no la estudié, no, pero él siempre la estudia, así es que por eso le preguntamos. Gracias, abrazos. Abrazo, Gracias, abrazo. cuídate.